Sean Bueno, bienvenidos, Lizel, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra primera sesión del día de hoy, lunes 4 de mayo del 2020, ¿no? Estamos comenzando nuestra sesión a las 9:20 de la mañana. Vamos a avanzar hoy día un nuevo tema. Tenemos que avanzar el cálculo de áreas entre dos curvas dentro de lo que es la materia de cálculo 2, ¿no? En las anteriores sesiones hemos estado viendo un poco lo que son las integrales definidas de una sola función, ¿no? Es decir, cuando tenemos una función lineal, cuando tenemos una función cuadrática, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora vamos a calcular el área cuando tengamos, en este caso, dos funciones, ¿no? Entonces, vamos a poner el primer ejercicio, el primer ejemplo. Vamos a poner de pie. Y pongan como título cálculo de áreas entre dos curvas. ¿No? Ese va a ser el nuevo tema del día de hoy. Por lo tanto, en este tema vamos a hablar sobre calcular. Vamos a poner aquí como ejemplo. Dice, ¿no? Número 1. Calcule el área de la región. Calcule el área de la región comprendida entre las gráficas punto seguido y igual 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x punto y coma y igual menos x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado más 2x, ¿no? Bien, entonces hasta, como les decía, ¿no? Hasta las anteriores sesiones hemos estado trabajando nuestras gráficas de una sola función, es decir, hallar el área definida solamente de esta función, o podríamos hallar el área definida solamente de esta función. En realidad acá, si ustedes se fijan en estas dos funciones, no me está dando los límites de la integral definida, es decir, no tenemos el valor de b ni el valor de a. Y para encontrar esos valores de b y de a, lo primero que tenemos que hacer es graficar estas dos funciones, ¿no? Una es cúbica, una es cuadrática. Por lo tanto, aquí lo que primero lo voy a tratar de hacer paso por paso para que ustedes se mecanicen en la resolución del ejercicio y me puedan esto, obviamente, después resolverlo como deberíamos encontrar esa área, ¿no es cierto? Veamos con el paso número 1. Vamos a poner acá. Paso 1. El paso 1 va a ser hallamos los cortes de las dos curvas, ¿no? Quiero poner entre las dos curvas. ¿Por qué le llamo curvas? Porque fíjense que en la cúbica ya sabemos cómo es la gráfica de una cúbica, ¿no? En la anterior clase vimos que sale una curva ascendente y luego una descendente, donde tenemos 3 puntos de cortes. En la segunda ecuación, que es una ecuación cuadrática, tenemos una parábola. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar las dos gráficas de estas dos funciones. Por eso le llamamos curvas, porque en ambos casos nos van a dar dos curvas de dichas funciones. Entonces, para encontrar
los puntos de corte de ambas curvas, lo que primero tenemos que hacer es igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Le voy a poner aquí, a esta ecuación le voy a poner 1, y a esta ecuación le voy a poner 2. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora acá es decir, igualando la ecuación 1 con la ecuación 2, quiere decir que voy a poner 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x igual a menos x al cuadrado más 2x. Lo que acabo de hacer es igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 con respecto a la variable y. Entonces la variable y desaparece y me quedan solamente las variables x. ¿Okay? Bien, segundo paso. Aquí lo que hay que hacer es despejar, obviamente, todo esto hacia el lado izquierdo, igualándola a 0, y factorizar para encontrar esos puntos de cortes. Vamos a llevar ahora entonces todo al lado izquierdo. Entonces decimos menos 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. El valor de x al cuadrado negativo se va con positivo más x al cuadrado. El 2 positivo pasa con negativo menos 2x. Y Dicen el 3x al cubo debería ser positivo. Ah, sí. Gracias, Fabio. Muy bien. Eso. Me tienen que ayudar, por favor, para que no cometamos errores. ¿Ya? A veces puede ser que yo también ponga un signo o cambie de signo a un término, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso la ecuación ya ha sido igualada a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es simplificar los términos de tal manera de que quede lo más corta posible. El valor de x, 3x al cubo, no tiene con quién eliminarse o simplificarse, por lo tanto se queda tal cual. El x cuadrado, fíjense que esta x cuadrado de acá se va a eliminar con esta positiva y me va a quedar este término del 10x con este 2x que son de primer grado, por lo tanto son los dos son negativos, se van a sumar pero con signo negativo. Va a quedar menos 12x. Y esto obviamente va a quedar igual a 0. A mí me gusta, por si acaso, siempre mantener la igualdad al medio, porque eso dice mucho, ¿no? De lo que nosotros estamos calculando. Entonces, mantenemos un orden. Menos 3x al cubo, menos 12x. Así tiene que estar, ¿ya? Ahora, vamos a factorizar estos términos, de tal manera que permitan encontrar esos puntos de corte que les acabo de comentar. Entonces, el factor común aquí de estos dos términos va a ser la variable x, ¿no? Yo sigo con signo negativo acá, ¿no? Aquí era positivo. Entonces, el término a factorizar aquí sería el coeficiente el 3 y de la variable x. Ponemos paréntesis y aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿no? Entonces, factorizando por el primer caso, me queda esta expresión. Aquí tengo el primer factor y aquí tengo el segundo factor. Fíjense que en el segundo factor me ha dado una diferencia de cuadrados, que es el caso 4 de factorización. Y el caso 4 dice que debo colocar 3x, pongo el cuadrado del primer término, que es x, el cuadrado del segundo término, que es 2, lo pongo con su signo negativo, y luego pongo lo mismo, pero con signo positivo. ¿No es cierto? Ahora, aquí ya he encontrado 1, 2 y 3 factores. Esos son los 3 puntos de corte que me va a permitir ver en qué lugar se van a intersectar en la línea de la gráfica, ¿no? En el eje X. Veamos con el primer factor. El primer factor lo igualamos a 0, por lo tanto, aquí tengo espacio, sí. Entonces aquí decimos 3x igualada a 0, entonces x1 va a ser igual a 0, porque 3 va a pasar a dividir a 0, y 0 entre 3 es 0. Quiere decir que el primer punto que hemos encontrado aquí es 0. Le vamos a poner x1. El segundo factor hacemos exactamente lo mismo.
En el segundo factor, fíjense que el valor, si lo igualo a 0, va a quedar x menos 2 igualada a 0, entonces x2 va a ser igual a 2 positivo. Fíjense que el signo negativo menos 2 pasa con un signo positivo al lado derecho. Y por último, el x más 2, aquí tenemos x más 2 igual a 0, entonces esto x3 va a ser igual a menos 2. ¿No? Entonces ya encontré los 3 puntos de corte de las dos funciones. Eso, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Lo que tienen que recordar acá es los casos de factorización, ¿no? Aquí fíjense que tenemos factor común y factor caso cuadro, diferencia cuadrada. ¿Ok? El paso número 2, vamos a irnos al paso número 2. Lo vamos a hacer a este lado de acá. Vamos a poner una línea. Y vamos a decir, el paso 2 es, juntos, dar valores entre el rango Si ustedes se fijan, el rango, cuando me refiero a rango, me refiero a que nos fijemos en los 3 puntos de corte que tenemos acá, y fíjense que el valor superior es 2 positivo, el valor inferior es 2 negativo, y el 0 está al medio. Por lo tanto, le voy a dar valores entre menos 2, siempre empezamos con el negativo, y más 2. ¿Ok? Entonces ese es el paso número 2 que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí nuestra tabla de valores. X, usamos una línea, aquí ponemos Y1, y aquí ponemos Y2. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso le voy a llamar a la variable Y1, vamos a llamar a la variable Y1 a la segunda ecuación, ¿ya? No, perdón. Le vamos a llamar a la Y1 esta ecuación y a la segunda a esta de acá, ¿ya? A la Y2. Pero aquí viene un análisis que más adelante lo vamos a hablar en relación a las funciones, porque aquí esto no son funciones, son ecuaciones, por si acaso, ¿no? Si yo quiero llamar las funciones, porque según la integral está en función, está en base a una función. Dime, Gina, ¿quieres hablar? Ay, no, Lisa. Ah, ya, ok, pensé que querías hablar. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos ecuaciones, pero si yo le quiero llamar función, vamos a poner siempre de esta manera, miren, ya que entré en esta discusión de funciones. A la primera función le vamos a llamar g de x, ¿ya? G de x, a la primera. Y a la segunda le vamos a llamar f de x. Y aquí lo estoy poniendo, ¿ok? Entonces, en la primera va a ser siempre como que el valor más alto, el valor más grande. Porque fíjense que esta es cúbica y esta es cuadrática. Entonces esta va a ser G y esta va a ser F. ¿Ok? Pero eso lo vamos a interpretar más adelante todavía. Entonces, volvemos a nuestra tabla de datos. Si yo empiezo a darle rangos positivos y negativos en mi tabla de valores, es decir, vamos a poner aquí menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estoy poniendo los rangos, los valores, entre los límites que acabo de mencionar acá. Entonces, reemplacemos estos valores en cada una de las funciones. ¿Qué? Sale menos 8 en Y1 y en Y2, Lisa. Si lo reemplazo con menos 2 en ambas funciones.
Menos 8 en Y1 y menos 8 en Y2. Perfecto, muy bien, gracias Gina. El segundo término, ¿cuánto sale en Y1 y Y2? Es reemplazar, ¿no, chicos? Por si acaso, para aquellos que no saben de dónde salió el menos 8 y Sale menos 6. tienen que reemplazar el menos 2 donde está la X, ¿no? Y multiplican por su coeficiente y su exponente y tienen que darle ese resultado. ¿Cuánto sale en Y1? ¿Menos 6? 6. 6. ¿Ok? Ponemos 6 aquí. ¿Y en Y2? Por ejemplo, en Sale Y2, menos 3. menos 3, Isabel. En Y2 voy a hacer el ejemplo, miren, para los que no saben de dónde está sacando los valores Y. Entonces, por ejemplo, si pongo menos 1 acá, entonces aquí decimos Y igual a menos, paréntesis, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Y va a ser igual, aquí me da positivo, pero esto se mantiene en negativo, 1, menos, aquí me va a quedar, 2 por 1 es 2, negativo, por lo tanto Y me va a quedar igual a menos 3, ¿correcto? El valor es menos 3, entonces ese valor lo ponemos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que les estoy haciendo, estoy pidiendo es que reemplacen estos valores en cada una de las incógnitas para encontrar ese valor. Cuando valga 0 la X, en este caso Va a las valer dos 0. funciones se hace 0, ¿no? Ahora, cuando valga 1 positivo, ¿cuánto valdría Y1 o cuánto valdría la ecuación 1? Menos 8. Menos 8, muy bien. Aquí ponemos menos 8. Cuando valga 1 en la ecuación 2, aquí. 1. 1, muy bien. Ponemos acá el 1. Cuando valga 2, 0 en ambas, Lisa. 0 en ambas, muy bien. 0 y 0, correcto. ¿Listo? Entonces aquí ya he logrado encontrar todos los puntos que me van a permitir hacer mi gráfica dentro de estas dos ecuaciones. Grafiquemos. Veamos que acá ese sería el paso número 3. Voy a poner arriba mis ecuaciones porque me va a servir mantener esto. Vamos a borrar esta parte de acá. Entonces aquí decimos, ¿no? Y igual a 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. La segunda ecuación es y igual a menos x al cuadrado más 12x. Los puntos de corte son x. 1 igual. El orden de la x por si acaso no afecta en nada, ¿no? 1, 2 o 3. Voy a ponerle aquí 1 menos 2. x2, 0. Y x3, vamos a ponerlo como 2 positivo. ¿Ok? Así que no me digan, no se vayan a asustar y ¿por qué le cambió a x1 o x2 el otro valor? No me interesa. No pasa nada. Bien, entonces borramos esta parte de acá para tener espacio para graficar nuestras dos funciones. Entonces, paso número 3 va a ser graficando. Entonces, aquí decimos número 3, graficar. ¿Ok? Entonces, para graficar estas dos funciones, no se olviden que tenemos que poner el plano cartesiano. Estoy haciendo un poco chica mi gráfica, espero que se les vea ahí desde sus máquinas.
de su teléfono, pero en realidad voy a intentar solamente graficar los puntos de intersección de cada función. Vamos con el primer punto. Vamos a hacer el menos 2 y menos 8. Menos 2 en X, sería más o menos menos 1 y menos 2, ¿no? Y hacia abajo, menos 8. Entonces que tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y vamos a poner menos 8. Entonces fíjense que en esta intersección tenemos el punto número 1. Vamos con el segundo punto. Tenemos menos 1 y 6. Entonces, si vale menos 1, aquí 6 positivo, hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que acá tenemos el otro punto. El siguiente punto es 0. Entonces, eso está aquí adentro, en medio. Ustedes van a tener que hacerlo más grande, chicos, porque a mí me ha quedado muy cortito. Lo hice muy chico esto. Incluso me voy a animar a hacerlo así. Aquí lo voy a hacer de a 2 cuadritos, ¿ya? Para que ustedes vean mejor. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle así. Menos 1 acá y menos 2 acá. O sea, un poco más grande aquí la parte de X para que podamos ver mejor nuestra gráfica. Ahí. Y en el 1 y 6 acá. Ahí está, ahí se va a ver mejor. ¿No? Bien, entonces, luego tenemos 0, 0, 0, el tercer punto, y el último, el cuarto punto, no, sí, el cuarto punto sería 1 menos 8. Entonces aquí tenemos, vamos a hacerlo igual grandecito, 1 acá, 2 acá. Entonces 1 y menos 8 estaría igual acá. Por aquí. Y el otro sería 2 y 0. ¿No? Listo, ya tenemos nuestros primeros puntos. Si hacemos la intersección de todos estos valores, esto va a ser más o menos de esta manera. Va a ir por acá arriba, va a bajar aquí, acá. El pulso que tenemos hoy está arriba. Ahí está, ¿no? Y obviamente esto iría hacia arriba, ¿no? Hacia el más infinito. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya hemos hecho la gráfica de la x al cubo. Ahora me falta hacer la gráfica de x al cuadrado. Por lo tanto, venimos nuevamente a nuestra tabla de valores y decimos menos 2 y menos 8. Entonces, menos 2 en x y menos 8. Igual va a estar acá. Vamos a intentar ponerlo con azul. Aquí. Ahí. Tenemos el siguiente punto que sería menos 1 y 3, menos 3. Entonces, menos 1 y menos 3. Va a estar por aquí. Menos 1 y menos 3. 0 y 0 va a estar aquí. Luego tenemos 1 y 1. 1 y 1 va a estar acá. Y luego tenemos 2 y 0. Va a estar acá. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, lo que he hecho ahorita es simplemente graficar parte de la parábola. Entonces, unimos estos puntos acá y esto va a tener esta figura. Viene por acá y termina aquí. ¿Vieron? Entonces, si yo quisiera esto llevarlo hacia abajo, entonces iría hasta este lado, ¿no? Vamos a esperar un ratito que pase el lechero, ¿ya? Voy a cortar el micrófono. Qué manía de pasar a esta hora siempre el lechero. Bueno, a ver, entonces les decía de que entonces esta es una parte de la parábola y si quisiéramos continuar la parábola iría hasta hacia abajo, ¿no? Entonces fíjense que es una parábola ascreciente, en este caso, no, perdón, decreciente porque va hacia arriba y baja, ¿no? Ahora, esta parte acá no me interesa, por eso es que les decía que esto lo vamos a cortar
Y lo que ustedes tienen que ver aquí en la gráfica es lo siguiente. ¿Cuál es el área que tengo que calcular? El área que voy a calcular es todo lo que está dentro de las dos funciones. Entonces, la primera gráfica o la primera área sería esta parte de acá. Fíjense que va a tener todo esto de aquí encerrado. Y la segunda área que tengo que calcular es esta parte de acá. ¿No? Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo al área 1, vamos a venirnos acá a este lado, decimos área 1, y tengo a este otro lado el área número 2. Entonces, vamos a calcular ahora esas dos áreas aplicando las integrales definidas de en este caso, del cálculo 2. ¿No? Entonces, veamos por favor aquí cómo vamos a calcular esas dos áreas. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar aquí es el área, en este caso, fíjense que vamos a poner aquí la fórmula, el área dice que es igual a la integral entre b y a de, haremos corchetes aquí y decimos la función f de x menos g de x. ¿Okay? Fíjense, por eso era que les decía hace un momento que ustedes tienen que tomar en cuenta cuál es g de x y cuál es f de x. ¿No? Entonces, aquí, aplicando, por ejemplo, a la primera área, a esta primera área acá, y aplicamos la fórmula, entonces, ¿cuáles serían los límites entre A y B en la primera área? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué áreas, qué límites serían? 0 y menos 2. 0 el límite superior y menos 2 el límite inferior. Muy bien, Gina. Entonces, aquí la fórmula sería área igual a la integral entre 0 y menos 2. Y aquí, ¿qué entraría? Tengo que fijarme en la función. F de X, dice, ¿no? Tenemos la función, por si acaso al principio les dije que f de x iba a ser x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado más 2x, y la g de x iba a ser 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x. En realidad lo que tenemos que aquí tomar en cuenta es que el valor positivo es la incógnita de mayor grado. Entonces, la incógnita de mayor grado aquí, ¿cuál sería? La x al cubo, ¿no? La x al cubo va a restar a la menos, en este caso, x al cuadrado. ¿Ya? Entonces hacemos esa corrección ahí inicialmente, por favor, cambien. Entonces, en este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, f de x a la primera función y a la otra función g de x. Ahora, reemplacemos entonces, aquí sería, paréntesis, 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x, cerramos, ¿no? Y ponemos menos la función de x al cuadrado, en este caso está con negativo, menos x al cuadrado más 2. Para que esto quede todo junto, lo vamos a poner con corchetes de esta manera. ¿Ok? Bien, entonces, en este sentido, ahora lo que hacemos es, primero, eliminar los paréntesis y luego aplicamos integral a cada uno de los términos. Vamos a borrar aquí un poquito y decimos, el área es igual a la integral entre 0 y 2 de 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x más x al cuadrado menos 2x. Ahora sí, aquí aplicamos integral a cada término y la integral a cada término acá sería de ¿cuánto sería la integral de 3x al cubo? 3x 4 sobre 4.
3x a la cuarta sobre 4. el siguiente término, menos X elevado al cubo sobre 3. menos 5x cuadrado sobre 2. sería 5 nomás, x al cuadrado, ¿no? Porque al dividir entre 2 se va a simplificar con el 10, ¿no? 5x. Lisa, ¿se puede hacer con 10? ¿Perdón? Con 10 nomás, o sea, en vez de 5. No, pues es que si dejamos completo, miren, 10x al cuadrado sobre, en este caso va a quedar sobre 2, 2 sobre 2, 2 y 5. Simplifica, ¿no? 10 entre 2 va a quedar 5, por eso es que aquí queda 5. Sí, es que pensaba que no se ponía, o sea, que no se ponía el 2 debajo, o sea, sobre 2, digamos. Que solo era 10. Ya yo necesito que ustedes calculen mentalmente las cosas, entonces esto es ya tratar de obviar esos pasos para tratar de simplificar o hallar el resultado más rápido, ¿no? Dicen en la S, ¿por qué cambió el menos 2 por más 2? ¿Perdón? ¿En dónde? En arriba donde está usted ahí poniendo X, 3X a la cuarta sobre 4 arriba. En la S, no me acuerdo, la integral, ¿cómo se llama eso? ¿Acá? Al lado, al ladito. La integral, ya, ¿qué tiene? Y cambió de menos 2 a más 2. Ah, ya, aquí es menos 2, perfecto. Ok, gracias. Ahí me olvidé el signo, ¿no? Le hice una pregunta, ¿y no se podía hacerlo más corto la ecuación? O sea, sacar los x cuadrados que se dan y dejar nomás 3x al cubo menos 12x y integrar eso. Te escucho muy, muy mal a tu retorno, te escucho así como con retorno, o sea, no te estoy entendiendo lo que me preguntas. Más o Creo que menos, lo que es sí, que dime. solo se quede en 3x al cubo y, o sea, hacerlo mucho más corta la ecuación sin tener que hacer 3x al cuadrado, todo eso. Eso. O sea, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo aquí paso a paso, pero entiendan lo que sí o sí tienen que cumplir aquí es sumar la función original, que es la de x al cubo, menos la segunda función, que es x cuadrado. Hasta aquí no puedes hacer nada. Aquí tienes que sí o sí mantener este proceso. Ahora, si dentro de este proceso tú quieres saltar esta operación, quieres directamente aplicar la integral, ¿no? No hay ningún problema. Pero lo que tienes que hacer es que tienes que restar las dos funciones para poder hallar el área, ¿no? Cualquier otro proceso que quieras hacer aquí dentro de lo que es la simplificación o la aplicación de los términos, ¿no? Entonces no hay problema, te puedo aceptar en ese caso. Si es que tú, digamos, dices aquí que esto lo puedas directamente aplicar, obviar este paso, ¿no? Porque ¿de qué otra forma podrías aplicar, Ricardo, la simplificación de esto? No, le dicen, o sea, yo le decía que esa ecuación donde ya sacó 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x más x cuadrado menos 2x, simplificarlo y dejarlo como 3x al cubo menos 12x, ya que los x cuadrados se van, al menos con el más, simplifica eso. O sea, dejar la ecuación como la dejó para sacar la gráfica. ¿O se puede hacer eso? Si llegas a ese resultado, puede ser. Pero por ahí de repente, en algún ejercicio no sucede eso, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Si ya te entendí lo que tú me estás diciendo. Porque si tú simplificas todo esto de nuevo, quedaría, tú dices, 3x al cuadrado menos x al cuadrado menos 3x al cubo menos 12x, ¿no? Sí, y ya integrar solo eso. Puede ser, puede ser. Si te da eso, por ejemplo, aquí, me va a quedar ¿cuánto? Se elimina, me queda, sí, tienes razón, me queda lo que habíamos simplificado, ¿no? Anteriormente. ¿Ves? Sí, así se vuelve más corto, pero obviamente sí es que da el mismo resultado, digamos, al final. Correcto. O sea, la intención es tener mucho cuidado en eso que usted dice, Ricardo, de que en otros ejercicios, en otras gráficas, por ahí de repente no llega al mismo resultado. No sé, como le digo, tendríamos que analizar, ¿no? Si te da el resultado igual, perfecto, no hay problema. Aplicando la integral directamente ahí, como tú dices. Una buena observación que nos hace Ricardo y que podríamos aplicar, como dice él aquí,
directamente a la ecuación simplificada que hicimos. No tengo un espacio acá, podemos hacerlo aquí. Pero ya no nos sirve, ya hemos hecho este valor. Entonces, lo que dice Ricardo, para los que no están entendiendo lo que estamos queriendo resolver, es que esto de aquí